Y bueno, si tienen el archivo a la mano o sus respuestas a la mano sería muy bueno para que las podamos checar. Y dependiendo lo que hayan contestado, si quieren ir viendo en lo individual, no tienen que compartir el resultado, ni mucho menos si no quieren, pero ya cada quien saque sus cuentas viendo qué contestaron en cada una de las 12 preguntas en la clase anterior. Entonces, vamos a ver rápidamente. Este es un test de liderazgo, que es el de Hersey Blanchard. Son dos autores de el modelo de liderazgo situacional. Hersey Blanchard, así nada más rápidamente, porque en la clase pasada, cuando cerrábamos la parte de liderazgo, pues veíamos como algunos modelos del liderazgo, muy en lo general, porque es un tema que da para un chorro de cosas. Y hay varias teorías y también varios modelos de liderazgo. Y ahorita, bueno, vamos a calificar el modelo de liderazgo o la autoevaluación, que nos ayuda como a medir la adaptabilidad de los distintos estilos de liderazgo que podemos tener. Esta evaluación está basada en un modelo que crearon Paul Hersey y Ken Blanchard en los años 80, y básicamente, para tener el contexto un poco rápido, ellos ubican 4 estilos de liderazgo, en donde, por ejemplo, el primero es muy autoritario, es solamente orientado a la tarea, dar instrucciones, ser como mucho más directivo, y casi no tiene comportamientos relacionados con la gente. Es decir, no es tanto como de motivar, escuchar, dejar participar, el dar retroalimentación positiva, el reconocer el buen desempeño. Este primer estilo es más como de orientado mucho a la tarea y baja la relación, y es ordenar, controlar. Luego hay un segundo estilo que tiene que ver con seguir siendo muy directivo, pero también tener una alta relación y alto apoyo, ¿no? Entonces, es como muy orientado a la gente que necesita mucha dirección, es decir, decirles lo que tienen que hacer, y muy marcado en instrucciones, poner objetivos, marcar para dónde vamos, pero también muy orientado a escuchar, a preguntarle a la gente cómo se siente, reconocer sus buenas contribuciones, dejarlo empezar a decir cómo cree que podría ser mejor su tarea, motivarlo, etcétera, ¿no? El tercer estilo, que tiene que ver con mucha relación y ya no tanta tarea, ¿no? Y el último estilo, que tiene que ver con ni tarea ni relación, ¿no? A este estilo le llama de supervisión. Hay distintos nombres dependiendo de las traducciones del modelo. A este le llama participación y a este le llama delegación. Esto no viene en el examen, no se preocupen, simplemente lo quiero como poner en contexto de la evaluación que hicimos, y para entender un poquito más, aunque probablemente este tipo de cosas los vayan a profundizar, y este modelo en particular en otras materias más adelante que tengan que ver con liderazgo, dependiendo de sus planes, de sus programas de estudio, depende de la licenciatura que tengan, ¿no? Pero para entender un poquito los puntos que ahorita vamos a ver de sus respuestas. Los autores de este modelo dicen que los 4 se usan, nada más que hay que saberlos usar. Hay gente, por ejemplo, que está en un nivel de madurez, los autores le hablan o le llaman nivel de madurez en relación con el trabajo, un puesto de trabajo o ser miembro de un equipo. Así como en la vida humana tenemos distintos niveles de madurez psicológica, también hay niveles de madurez en el trabajo. Cuando alguien es nuevo, no tiene ni idea de en dónde se metió, ¿no? Apenas está empezando su primera semana de trabajo, pues está en un primer nivel de madurez, no tiene idea,
tiene muchas ganas de trabajar, creemos, ¿no? Si él buscó o ella buscó la chamba y fue seleccionado o seleccionada, pues está súper motivado, se quedó con el puesto, no tiene idea de lo que va a hacer, necesita este estilo, o sea, necesita que el líder la dirija o lo dirija, muy orientado a la tarea, y no necesita tanta relación porque la persona tiene mucha pila. 2 semanas después de que ya se dio cuenta que no está tan fácil el trabajo y se empezó a desmotivar, necesita las dos cosas, mucha dirección y también una alta relación, mucha motivación, mucha pila. Pasamos este nivel de madurez, ya sabemos hacer nuestro trabajo, ya llevamos 3 meses, 6 meses, 1 año. Conforme va pasando el tiempo, el problema ya no es saber hacer la chamba, sino que ya me empecé a desmotivar, ya me aburrió mi trabajo, no sé si voy a crecer aquí o no. Aquí lo que necesito es más relación, más escucharte, más marcarte para dónde puedes ir, cómo puedes crecer, ánimo, échale ganas, tú eres importante, ¿no? Y ya tanta tarea no, muy poquita porque ya la sabes hacer. Y en un último nivel de madurez en una empresa, pensemos, es alguien que sabe hacer súper bien el trabajo, a lo mejor ya es un experto. En lo técnico, la gente sabe hacer mucho mejor la chamba que el jefe, porque el jefe no la hace todos en el día a día, 24 horas ese trabajo, el del colaborador. Um, Tiene ganas de hacerlo, está súper motivado, se mueve solito, es autónomo, entonces a este hay que dejarlo en paz, ni mucha tarea, ni mucha relación, porque lo que vamos a hacer es delegarle, ¿no? Y lo que necesitan es, pues más bien, darles espacio. La tarea, la dirección y el apoyo que ellos necesiten cuando se lo pidan al líder, ¿no? En eso consistiría un poco este estilo. Bueno, entonces ahorita nada más lo quise como poner en contexto porque las respuestas que ustedes dieron implican los 4 estilos. Los 4 incisos venían en cada una de las 12 preguntas, uh, una opción representaba cada uno de estos 4 estilos de liderazgo. Entonces vamos a ver, porque es una autoevaluación, si escogimos el correcto de acuerdo a la situación de la gente, ¿no? Es decir, hay gente que lo que necesita es que le deleguemos, voy a ir a las respuestas, y hay gente que necesite que la dirijamos dependiendo de lo que la situación nos iba marcando. Entonces les voy a dar cuánto valen en puntos. Y aquí lo voy a poner, si pueden ir sacando sus puntos en relación con lo que contestaron, y bueno, ya cargaron en la plataforma. Y me voy pregunta por pregunta, pero déjenme hacer esto un poquito más grande, para que cada quien pueda sacar sus puntos. ¿Tienen a la mano el archivo de sus respuestas o la hojita donde tienen sus respuestas o no? Sí, profe. Nomás para saber. Muy bien, pues me voy a regresar, perdón. A ver, pregunta número 1. Si ustedes contestaron A, esta columna vale más 2 puntos, esta columna vale más 1 punto, esta columna vale menos 1 punto, y si contestaron la letra que está en esta columna, vale menos 2 puntos. Me voy pregunta por pregunta de las 12 que están acá. La pregunta 1, si contestaron A, pónganse más 2. Si contestaron C, pónganse 1 punto. Si contestaron B, pónganse menos 1. Si contestaron D, pónganse menos 2. La pregunta 2. Si contestaron A, pónganse 2 puntos. C, pónganse 1. D, pónganse menos 1. Y B, pónganse menos 2. En la pregunta 3. Si contestaron D, pónganse más 2 puntos. A más 1. B menos 1. Y C de casa menos 2. En la pregunta 4. Si contestaron C, pónganse 2 positivos, A 1 punto, D menos 1 punto y B menos 2 puntos. Si contestaron, en la pregunta 5, perdón, si contestaron C, también es más 2 puntos, B es más 1 punto, D es menos 1, A es menos 2. En la pregunta número 6, si contestaron D, es
más 2, B es más 1, A es menos 1 y C de casa es menos 2 puntos. En la pregunta número 7, si contestaron B de burro es más 2 puntos, D de dedo es más 1, C de casa menos 1 y A menos 2 puntos. En la pregunta número 8, si contestaron A es más 2, D de dedo es más 1, B menos 1 y C de casa es menos 2. Si contestaron, en la pregunta 9, si contestaron C de casa es más 2, B de burro es más 1, D de dedo es menos 1 y A es menos 2 puntos. En la pregunta 10, si contestaron D de dedo es más 2, A es más 1, C de casa es menos 1 y B de burro es menos 2. Y en la pregunta número 11, si contestaron B de burro es más 2, D de dedo es más 1, C de casa es menos 1 y A es menos 2 puntos. Y en la última, en la pregunta número 12, si contestaron B de burro también es 2 puntos positivos, va a ser más 1, A es menos 1 y C de casa es menos 2. Entonces, para que en base a esta tablita puedan poner en cada una de sus respuestas cuántos puntos sacaron, que puede ir de menos 2 a más 2. Esta es una autoevaluación que contesta cualquier persona, que de hecho luego le ponemos a gerentes. No quiere decir que estén locos, no quiere decir que sean tontos, nada por el estilo. Simplemente es hoy qué tan fácil ustedes pueden cambiar de estilos de liderazgo. Esto mide adaptabilidad de estilos de liderazgo. Ahorita vamos a checar esto. Bueno, si pueden sacar su total de puntos y tenerlos para ustedes, insisto, no tienen que compartirlos, pero el resultado final podría ir desde menos 24, es decir, que a todos hubieran contestado menos 2, hasta más 24, ese es el resultado más grande, ¿no? Entonces, pues es un rango muy grande de resultados que puede ir de menos 24 a menos 24. Y aquí lo que los autores nos dicen, si ven la redacción de las preguntas es un poco como medio, bueno, es muy general, también de repente tiene un lenguaje ya muy viejito, por ejemplo, hay muchas, pero me voy a regresar a algunas, que hablan mucho de superior, ¿no? Tienen en la redacción, estoy buscando, pero dicen mucho subordinados, que es una palabra que yo detesto utilizar, porque ya no deberíamos de usarla. Más bien deberíamos de utilizar la palabra colaboradores, y aunque todavía en algunos libros incluso podemos ver esto, realmente ya es algo como un poco de las épocas de Fayol, digamos, ¿no? Pero a pesar de ello, sí marca situaciones muy generales y 4 alternativas que implican estos 4 estilos que les explicaba yo hace ratito, ¿no? Quien no conoce los estilos contesta la prueba, y la prueba es para medir qué tanto uso un estilo, o a lo mejor qué tanto se repite el mismo estilo, probablemente en situaciones que no son las más indicadas, ¿no? Por ejemplo, hay a quien le encanta delegar. Delegar para todo y dejar que los demás hagan y tú te pones a hacer otra cosa. Bueno, hay situaciones donde está bien delegar porque la gente está preparada, tiene pila, tiene un buen nivel de madurez, sabe hacer su chamba, generalmente ha resuelto las cosas en el pasado, está bien, ¿no? Delegar con el nuevo que no tiene ni idea de para dónde va, que acaba de entrar, que necesita que le expliquemos 1000 cosas, es pésimo. Entonces, depende de la situación, pues es que hay que cambiar de estilos de liderazgo. Entonces, siempre delegar, no es bueno. Siempre ordenar y controlar, tampoco es bueno, ¿no? O sea, igual, controlar a alguien que ya es maduro, independiente, autónomo, sabe hacer la chamba solito y la sabe hacer hasta mejor que el jefe, pues es la peor alternativa, ¿no? Que en algunos casos, delegar en una situación que tiene que ver con
alguien nuevo, alguien que no está haciendo la chamba, que no está motivado o que vive en la fiesta, pues es seguramente una alternativa que en esa situación tiene -2 puntos en la evaluación, ¿no? Controlar al que es autónomo, maduro, independiente, pues obviamente también es una respuesta que en esa situación, pues seguramente vale -2 puntos, ¿no? Bueno, esa es un poco la lógica de la evaluación. Entonces, si ustedes checan sus resultados, pues tuvieron un número entre -24 y +24, insisto. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o algún comentario con su evaluación. Que, digamos, la idea era hacerla como para que ustedes midieran hoy de los estilos de liderazgo que tienen, qué harían en distintas situaciones. Bueno, primero, qué tan adecuado es, y por eso es, si está muy mal, es el opuesto a lo que se necesita en la situación, pues en algunas preguntas tuvimos -1, -2. Si es un estilo más o menos adecuado, vale 1 punto. Si era exactamente lo que cuadra con lo que necesita la gente, vale 2 puntos, para que lo podamos revisar. Ahora, si de la evaluación total andan entre 0 y 24, muy pegado al 0 podría ser incluso un -2, -1, a cualquier resultado positivo. Lo que dicen los autores es que no tienen, a lo mejor se equivocaron en varias, ¿no? Pero no tienen tanto problema en cuestión de flexibilidad, que es lo que finalmente miden estos famosos puntos que checamos ahorita. Es decir, a pesar de que tuvieron algunos errores, no les costaría tanto trabajo aprender a adaptarse o a adaptar sus estilos y usar uno distinto, dependiendo de la situación, ¿no? Y si alguien de repente, no creo que sea su caso, pero bueno, si pasa, tampoco crean que estamos muy mal, ni nos vamos a ir al manicomio, ni nada por el estilo, pero quien ya anda del 0 hacia la izquierda, es decir, quien tiene -5, -10, -24, es alguien a quien probablemente le va a costar mucho más trabajo adaptarse en estilos de liderazgo, porque es más inflexible. O sea, siempre usa lo mismo, siempre ordena. Por ejemplo, si vemos a Margaret Thatcher, que veíamos una escena de la película de su vida en una de las clases, ella demostró en los hechos y su vida, pues fue de ordenar, ordenar, controlar, controlar del primer estilo que veíamos ahorita, ¿no? Si acaso el segundo. Y no siempre eso es bueno, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien así, por ejemplo, si le hubiéramos puesto ese test a la señora Thatcher, pues a lo mejor salían -5, -10, -24, ¿no? Porque siempre se hubiera ido por el mismo tipo de estilo. A veces es lo que se necesita, pero a veces no. Y entonces, un resultado más negativo implica a alguien que siempre usa uno o dos estilos de liderazgo para todo y que probablemente le cueste más trabajo adaptar sus estilos de liderazgo. Y aquí tener un resultado del 0 en adelante, o muy pegado al 0, incluso aunque sea negativo, porque sea un -3, -1, implica a alguien que puede aprender fácilmente o que no le va a costar tanto adaptar sus estilos y aprender a variarlos. Bueno, hasta aquí. No sé si tengan alguna duda sobre su evaluación, tienen sus puntos, les hace sentido lo que vimos ahorita, etcétera, etcétera. ¿Qué, Aranza? O sea, si por ejemplo tienes -2, usted dijo que, ¿qué significaba? -2 está muy pegado al 0, entonces es, digamos, un buen nivel de flexibilidad, es decir, que no estás casada con el mismo estilo y lo sacas todo el tiempo para todas las situaciones. Aunque hayas tenido algunas negativas, algunas respuestas en donde ejerciste el estilo que no era el adecuado, por decirlo, de acuerdo a las situaciones y como diseñaron la prueba estos autores, porque yo no la diseñé, digamos, es un resultado que implica que puedes aprender o que no tienes problema en moverte entre estilos, que puedes sacar uno distinto, ya nada más es como
aprender a usar el que es el adecuado para la situación, de acuerdo al modelo de estos autores. Pero como diseñaron la prueba, es alguien flexible, ¿no? Si hubiera sido -10, -20, a lo mejor siempre usas el mismo, a lo mejor siempre es delegar o siempre controlar, y probablemente ya estás muy casada con ese estilo de liderazgo, y moverte o aprender a cambiar de estilos dependiendo de lo que necesite la gente, no es que no puedas, pero te va a costar más trabajo. Entonces, -2, 0, 2, y mientras más te vayas acercando al resultado positivo, es un buen resultado porque en términos de adaptabilidad te puedes adaptar fácilmente. Aquí a lo mejor -2, ¿qué dice? En general, en la mitad de las situaciones prácticamente acertaste o hiciste estilos adecuados a la situación, y en la otra mitad a lo mejor no te fue tan bien, pero variaste entre estilos de liderazgo, no siempre escogiste el mismo. Entonces, en términos de adaptabilidad es un buen resultado, porque quiere decir que tienes flexibilidad y puedes utilizar distintos estilos dependiendo de la situación que se presenta. Entonces, -2 en ese sentido, creo que no, que está muy bien, está muy pegado al 0, ¿no? Y del 0 para arriba, digamos que el criterio general, o muy pegado al 0, implica un buen nivel de adaptabilidad, que es lo que en este sentido mide la prueba, ¿no? Ok, No sé si... gracias, profe. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, obviamente, si alguien sacó 0, ahora si alguien sacó 10, 15, 24, pues padrísimo, porque ya tiene súper ubicados los estilos de aprendizaje. Si no, de liderazgo, perdón. Si no, pues no se preocupen, es algo que vamos a ir aprendiendo sobre la marcha durante los próximos años. Cuando aplicamos esta herramienta, esto de los estilos de liderazgo y este modelo que ahorita, digamos, les compartí muy brevemente, es algo que, por ejemplo, los últimos 20 años de mi vida, pues he trabajado mucho con gerentes, con supervisores, con coordinadores, y hay gerentes que aplican esta prueba y pues sacan -20, -15, hay muchos que sacan del 0 muy cerquita del 0, pero los que tienen un resultado muy negativo, pues sí les cuesta mucho trabajo. O sea, pueden aprender, ¿eh? Cualquiera, aunque saques -24, tampoco pasa gran cosa. Pero a esas personas les cuesta más trabajo el aprender a manejar varios estilos de liderazgo, porque ya están muy, muy casados con uno, ¿no? Y eso es simplemente lo que implica. Bueno, entonces básicamente hasta ahí vamos a dejar, o con esto cerramos la actividad que hicimos. Aquí cada quien pues vea su resultado. Si tienen alguna duda me avisan o lo podemos checar en lo individual, si gustan, pero básicamente la idea era como palpar un poquito por dónde andan la flexibilidad de algunos estilos. Insisto, es algo que vamos a seguir trabajando, y ahorita pues vimos liderazgo, que es bien importante, también en un nivel introductorio, pero vimos bastantes cosas y que son las que están en el libro, que nos dan una idea de cómo fueron evolucionando los diferentes estilos de liderazgo, ¿no? Prácticamente. Bueno, entonces vamos a comenzar con otro tema, nuestro último tema, que tiene que ver con el último capítulo, si mal no recuerdo es el 16, el último que va a entrar en el examen. Acuérdense que el examen es parcial, no tenemos un examen acumulativo de todo el semestre, gracias a Dios, y son los 4 capítulos que hemos visto después del segundo parcial, y que el examen todavía falta un poquito, y nos falta ver este tema que vamos a comenzar ahorita. A lo mejor yo creo que lo terminamos el próximo lunes, para hacer una actividad para cerrar el tema, o igual y terminamos hoy dependiendo de cómo vaya fluyendo la discusión. No me urge que acabemos hoy, porque podemos terminar el tema perfectamente el lunes, nos da suficientemente buen tiempo, ¿no? Sí, Daniela. Profe, ¿este parcial también vamos a tener un Kahoot? Sí, también. De hecho, dentro de 8 días vamos a hacer un Kahoot, vamos a checar cualquier duda que tengan, e incluso yo creo que lo vamos a destinar para revisar cualquier duda que tengan de su proyecto. Acuérdense que el proyecto final
lo van a presentar en clase el lunes 30 de noviembre. Falta de este lunes que viene en una semana más, ¿no? Entonces, el miércoles vamos a hacer un Kahoot, para repasar, vamos a checar dudas del proyecto final, básicamente eso nos vamos a dedicar. Y el tema último lo cerraríamos el lunes, hacemos una pequeña actividad probablemente, si nos da tiempo. El lunes 30 presenta cada equipo, todo el mundo tiene que participar en la presentación, su trabajo, su proyecto final, utilizando lo que hayan decidido hacer, si es video, si es póster o si es mapa. Y el miércoles 2 de diciembre, 2 de diciembre es el examen, el último parcial, y se acabó el semestre, ¿no? Ya para que puedan relajarse y descansar de esta materia. Y después del examen, yo les mandaré por correo, como le hemos hecho en cada parcial, ya su calificación final del semestre, integrando los 3 parciales. Y si tienen alguna duda, algún comentario, lo checamos. O sea, no es que ya les mandé el correo y ya no hay nada que discutir. Si por ahí algo se me barrió o hay algo que considerar o tienen alguna duda, lo checamos. Digo, ahorita nada más les quiero como mostrar el panorama. Todavía nos faltan un par de semanas y cachito de estas actividades, pero para que tengan claro exactamente qué vamos a hacer y qué es lo que falta para cerrar el semestre, que ya es muy poquito, pero para tener claridad. No sé si tengan otra pregunta. No, de momento. Bueno, muy bien. Entonces, permítanme tantito. Me gustaría antes de empezar a ver me imagino que ya empezaron a leer, ¿verdad? El capítulo, el último que vamos a ver del libro, que es el 16, y en donde viene esta parte general de comunicación. Vamos a hablar de comunicación, digamos que los principales elementos que empezamos a discutir en relación con dirección, con este último paso que estamos viendo del proceso administrativo, pues hemos hablado de motivación, hemos hablado de liderazgo, que ahorita prácticamente cerramos la evaluación de la actividad que hicimos, y vamos a hablar de comunicación. Son 3 elementos muy importantes que tienen que ver con lo que hacemos para dirigir los esfuerzos de la gente en una organización. Para el parcial, entonces, entraría control, lo que vimos de control, y cerrar con comunicación. Con dirección, y estos 3 temas de motivación, liderazgo y comunicación prácticamente. Bueno, entonces ahorita si me pela mi computadora y me deja avanzar, porque no quiere, me gustaría, a ver, déjenme descompartir tantito. Ya. Profe, el examen es el 2 de diciembre, ¿verdad? 2 de diciembre, ajá, igual a la misma hora y el mismo tipo de examen, el mismo formato, etcétera, etcétera, ¿no? Permítanme. Tum, 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 tum. Unos segunditos en lo que jala esto porque está súper lento. Listo. Bueno, vamos a ver un video de 9 minutos y medio, entonces vamos a tomar 10 minutos para verlo y ahorita comentar algunas cosas. Es un video que muestra un modelo, o bueno, ciertas habilidades que son importantes aplicar en el proceso de dirección que tiene que ver con comunicación. Son habilidades de comunicación particularmente, y en donde se muestra cómo escuchar activamente, cómo no es escuchar activamente y luego cómo sí es escuchar activamente, ¿no? Pero viendo este video,
Es un video que muestra habilidades de coaching, que el coaching es una herramienta que muy probablemente algunos de ustedes van a ver ya mucho más avanzada su licenciatura, o que a lo mejor un día les interese también ya, pues que pasen algunos semestres, ¿verdad? O incluso que se gradúen y si quieren hacer una certificación más adelante en coaching, etcétera. Pero bueno, es un modelo para tener una conversación con otra persona y ayudarle a pensar en base a preguntas y escuchar activamente en qué es lo que quiere hacer en un objetivo, en qué es lo que necesita hacer para alcanzar ese objetivo, ayudar a otra persona escuchándolo y haciéndole preguntas, así haciendo un resumen, en descubrir qué es lo que tiene que hacer para alcanzar una meta. Entonces ahorita vamos a ver a una coach con un gerente que es su cliente y están teniendo esta conversación. Pero digamos que lo que vamos a ver en el video en general implica habilidades de comunicación y el proceso de comunicación en general, que es lo que vamos a empezar a discutir ahorita, que tiene que ver con nuestro último tema del semestre, que está dentro del proceso de dirección. Entonces, vamos a ver el video, les puse la liga, está en Moodle, pero les puse la liga también en el chat de Teams para que de ahí puedan jalarlo, puedan ver el video, 10 minutos, y en 10 minutos, ahorita voy a apagar tantito mi cámara y mi micrófono para que puedan ver el video, en 10 minutos platicamos y sobre todo me interesa que me digan qué vieron, qué les llamó la atención, qué tiene que ver con comunicación, para que sobre eso vayamos empezando a aterrizar los primeros conceptos que tienen que ver con lo que nos dice el libro en relación al tema. Entonces, porfa, tomamos 10 minutitos para ver el video y ahorita platicamos.
Bueno, me imagino que ya terminaron de ver el video. Espero no se hayan echado la siesta o se hayan quedado dormidos en su cama, que igual y alguno está tomando clase desde ahí. Yo no tengo problema. Mientras no los veamos, ¿verdad? Y bueno, en este video se muestra, como les platicaba, el proceso en general de una conversación para ayudar a otra persona a alcanzar objetivos, a identificar qué tiene que hacer, que digamos en términos generales esa metodología le llamamos coaching, y hay gente que se dedica a eso, ¿no? Que tiene clientes y les cobra por hora. Pareciera como un tipo de terapia, pero no es terapia, es una conversación para ayudar a otra persona a enfocarse. De hecho, aquí vemos dos coaches en general en la escena. Pero bueno, antes de meterme más a detalles del video, independientemente del coaching como proceso, es la comunicación, porque al final implica varias habilidades de comunicación que podría usar cualquier persona y que son súper importantes para un gerente, porque en ese contexto es que lo que vamos a platicar y vamos a empezar a ver ahorita, pues en la materia que tenemos de fundamentos de administración, que es lo básico que cualquier gerente debería de recibir, es lo que vimos en el semestre. Bueno, entonces, ¿qué vieron? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué tiene que ver con comunicación? ¿Cómo fluyó la historia o las conversaciones que vimos de repente, etcétera? No sé, Alex, bueno, si nos puedas comentar qué es lo que viste. Y después de Alex, ahorita vamos con Sarabi y con Daniela, por supuesto. Bueno, lo que yo vi es que pues el gerente no estaba de acuerdo ni nada por el estilo con el trabajo de sus empleados, ya que no tenían como para él el 100% de eficacia, o sea, de que eran listos por su forma de ejercer y de cómo ordenar. Y la otra forma es que vi es que los empleados también, si están viendo que tienen un jefe a lo mejor y muy estricto, muy, bueno, o sea, muy estricto, no se puedan decir, órale, va, si necesitas 5 minutos para cada equipo, pues nos vamos a poner las pilas, vamos a sacar lo más importante de la información y todo, y entregarles algo bien para que como que todo el equipo también esté bien. Más que nada como que analicé eso y pues dije, bueno, o sea, están las dos partes, está como el jefe muy estricto, pesado, mala onda, las personas que no se pueden adaptar al jefe pesado. Ok, súper. Bueno, aquí lo que estás diciendo, digo, me parece una forma de verlo y al final tienes razón, hay dos posiciones, hay dos formas probablemente de pensar, que es la del jefe y la de los colaboradores. Hemos oído la historia del jefe. Quizá nos faltaría escuchar, que ya no vimos en el video en ningún momento, qué dice alguno de los colaboradores, ¿no? Porque toda historia tiene dos lados al final del día. Pero bueno, aquí vemos posición. El video nos deja ver posiciones, nos deja ver ideas, nos deja ver también lo que percibimos en los mensajes que estamos captando, que ahorita vamos a checar esto del lado de la comunicación, ¿no? Muchas gracias, Alex. Daniela, y ahorita vamos con Sarabi. Bueno, a mí lo que me llamó la atención fue lo que le dijo como la segunda coach, a la que era como que la principal, que si realmente estaba escuchando al cliente o si estaba escuchando otra cosa, ¿no? Ella ya dijo que realmente estaba prestando más atención como que a sus prejuicios y a sus pensamientos, que realmente ver qué es lo que estaba diciendo o no estaba diciendo así tal cual el cliente, ¿no? Y pues eso me llamó la atención porque muchas veces todos hacemos eso, que nos Correcto. enfocamos más en lo que pensamos que en lo que realmente se está diciendo. Claro, por supuesto, ¿no? O sea, yo estoy muy clavado en mi visión, en mi forma de entender el mundo, de percibir las cosas, y en la comunicación tiene un gran peso y también tiene un gran peso para los gerentes. Ahorita vamos a comentarlo, el hecho de que no sabemos escuchar. Entonces no vamos a entender las situaciones y probablemente no vamos a entender lo que otra persona nos dice. Algo que trabajo mucho
incluso con gerentes, con directores, con todo tipo de colaboradores en empresas, es eso, que nos falta escuchar, no tenemos capacidades, probablemente nuestra formación personal y profesional desde la universidad, quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar una licenciatura, como la que ustedes ahorita están empezando, no nos enseñan a hablar, a expresarnos en público, a mandar un mensaje desde el punto de vista de comunicación, pero no a recibirlo, no a entender. Y ahí, bueno, lo que dice Daniel es muy importante. ¿Cuáles son las interferencias que podemos llegar a tener, que están dentro de nosotros mismos, los ruidos que nos hacen no escuchar y no entender lo que nos dicen las otras personas, sino que muchas veces terminamos escuchándonos a nosotros mismos, ¿no? Súper bien, muchas gracias, Daniela. Sarabi, ¿Sí me escucha bien, profe? perfectamente. Ok, gracias. Bueno, yo con el video, o sea, me llamó la atención que al principio siento que no se genera como esa empatía por parte de la señora, o sea, porque como que ella está en su mundo y él está como enojado y se muestra furioso, etcétera. Y en la segunda ocasión, cuando ella ya reflexiona como de lo que pasó y eso, como que siento que ella estaba como que en su mundo, entonces no daba como que no le daba como que a razonar al señor de lo que estaba pasando. Entonces, en la segunda sesión, como que ella ya dijo, ok, ¿qué está pasando? Como que siento que ya se mostraba más, o sea, más abierta por su parte, o sea, como que hacia su lado, ¿no? Ujú. Claro, en la segunda sesión ya pudo escuchar mejor y pudo recibir los mensajes, tratar de entender mejor a su cliente y ayudarlo a razonar, como bien dices, porque en eso consiste el coaching finalmente, como herramienta, como metodología. Pero a veces, digo, no lo puede ayudar porque en realidad no lo estaba escuchando la primera vez, estaba escuchando a ella y había ciertos bloqueos que no le permitían, pues, hacer bien su chamba. Su chamba es escuchar y hacer preguntas para ayudarle a la otra persona a razonar, si lo resumimos de manera muy concreta, ¿no? Entonces, de repente, bueno, ¿cómo fluye una conversación? ¿Cómo fluyó la otra? Y aunque estamos viéndolo desde la perspectiva de un coach, un gerente tiene que aprender también a hacer lo mismo, aprender a escuchar a su gente, tratar de entender, tratar de captar por qué la gente se mueve o no se mueve, por qué se pone las pilas o no, pensando un poco lo que decía Alex hace rato, ¿no? Bueno, ¿por qué mi gente no es creativa, no se pone las pilas, etcétera? Todo lo que se queja este gerente en el video. Y así ve las cosas, ¿no? Pero probablemente en un proceso de comunicación, yo no sé, en esta historia que hemos visto, si la gente está enterada de lo que piensa su jefe y si el jefe también sabe o conoce por qué la gente se mueve o no se mueve. Todo eso lo vamos a descubrir a través de la comunicación, ¿no? Y a veces nuestros procesos de comunicación no son tan efectivos, no son muy buenos y no nos permiten entenderlos. Ahorita vamos con Aranza, pero para cerrar este comentario, lo que vamos a ver ahorita que tiene repercusiones sin duda en una organización, está muy planteado como lo tenemos en el libro, desde la perspectiva de un gerente, que es lo que estamos viendo en este curso, también tiene implicaciones y tiene que ver con habilidades que nos sirven para nuestra vida personal, ¿no? Para entendernos mejor con cualquier otra persona en todo tipo de interacciones y relaciones que tenemos. Lo mismo aplica para una familia, para un grupo de amigos, con un novio o novia, etc. Y desde luego pues, es muy importante en las organizaciones y es muy importante para un gerente aprender a tener una buena comunicación y yo creo que también aprender a escuchar, que casi no lo desarrollamos, ¿no? Aranza, por favor. Sí, pues opino casi lo mismo, que cuando una persona suelta todos sus prejuicios y se sienta y pues escucha, ahí empieza la verdadera comunicación. Porque si te la pasas solamente escuchándote y poniéndote a la defensiva, obviamente vas a estar hablando con una pared. Y, y pues eso es lo que pienso. Perfecto, tienes toda la razón. Y cuando yo no escucho a los demás, no capto más que lo que yo quiero entender o pesco nada más lo que me conviene, ¿no? De los mensajes, este, pues es como hablar con la pared. En realidad la comunicación se rompe, básicamente, ¿no?
y pues deja de ser suficientemente efectiva. Pero bueno, es parte de las cosas que me gustaría aterrizar, que vienen en el libro, a lo mejor desde una perspectiva un poquito más teórica. Tiene algunos ejemplos el libro, me parece, muy aterrizados a situaciones de empresa, que vamos a tratar de ubicar perfectamente bien y de aterrizar en el contexto, insisto, de un gerente o en el contexto de una organización. Permítanme compartirles otra vez mi pantalla y empezar a ver algunos de los conceptos que, bueno, el video a lo mejor nos permite ir ubicando varias cosas y más adelante, no sé si en esta clase me dé tiempo, sino a principios de la próxima, vamos a ver otro video donde se muestra una junta para checar también algunas cuestiones de comunicación. Bueno, me gusta, de repente hay cosas que me parecen como muy poco claras en el libro, siendo muy honesto, que les he comentado en clases anteriores. Pero me gusta mucho la definición que dan Jones y George en el libro de comunicación. Es sumamente sencilla y además va muy al grano. Y me parece que hay otras muy rimbombantes, también muy teóricas. Y aquí creo que es muy claro. Es 2 o más personas que comparten información para llegar a entender algo en común, es comunicación. De hecho, este elemento de común pues es lo que le da el inicio a la palabra de comunicación. Hay un significado en común que estamos tratando de construir y si nos vamos a esa definición, muchas veces la comunicación no funciona bien en muchas de nuestras interacciones y relaciones personales, independientemente de si es dentro del trabajo, dentro de una empresa o dentro de una organización. No hay un entendimiento en común. Si vemos las escenas que vimos, sobre todo la primera escena del video, pues la coach entiende una cosa, la que quiere, y está reprobadísima como coach porque no está escuchando a su cliente, a su coachee, y el gerente que es su cliente no entiende otra y no está habiendo un entendimiento común. Probablemente eso se logra hasta la segunda conversación. Creo que pueden construir un entendimiento común las dos coaches. Esta coach que sale regañada en la primera escena y su coach que de hecho están discutiendo cosas de manera virtual, de manera remota, no están físicamente cercanas, ¿no? Pero pueden tener un proceso de comunicación donde comparten información y se llega a un entendimiento común. Ese es el reto de un gerente, entender qué me dice la gente, entender qué me dice mi cliente, entender qué me dice otro gerente, y teniendo un entendimiento común es más fácil que fluyan ciertas cosas que, como dicen los autores del libro, ¿para qué nos sirve la comunicación y por qué es importante estudiarla y entenderla también dentro del paso de la comunicación en el proceso administrativo, de la dirección, perdón, en el proceso administrativo? Pues porque si no tenemos un entendimiento común, cada quien va a hacer cosas distintas, vamos a dobletear chambas, entonces no vamos a ser eficientes, vamos a desperdiciar recursos, vamos a comprar mal, no vamos a implementar buenos sistemas de producción, no vamos a mejorar la calidad, vamos a hacer porquerías, vamos a probablemente a tener una mala coordinación entre equipos de trabajo y vamos a, lejos de entregarle a tiempo al cliente lo que le tenemos que entregar, lo vamos a hacer tarde. Y sobre todo cuando hablamos de procesos de innovación y de diseño de nuevos productos y servicios, etcétera, pues bueno, necesitamos trabajar mucho en equipo, necesitamos tener una buena comunicación entre distintos equipos o crear equipos multidisciplinarios que vengan de diferentes tipos de trabajo y tipos de departamento, funciones, etcétera. Y entonces, pues sin comunicación estamos perdidos, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para coordinar esfuerzos entre áreas si no tenemos este entendimiento común? Entonces, tiene un impacto muy grande en las organizaciones, desde luego, como ustedes ya leyeron, como seguramente también podrán verlo. Y para un gerente es muy importante no solo tener una buena comunicación él y poder llegar a un buen entendimiento o a un entendimiento común con su equipo, sino hacerlo con otros equipos e incluso crear las condiciones para que su gente también tenga una buena comunicación.
Y hay empresas y hay organizaciones en donde la comunicación es desastrosa y es terrible. Seguramente ustedes ya vieron este proceso de comunicación en distintas versiones en la prepa, me imagino. O desde la secundaria, donde no sé si se acuerdan que todo parte de un mensaje y entonces lo codificamos, chalala. Este es un proceso de comunicación como lo definió conceptualmente un par de académicos en los años 40, 50, Shannon y Weaver, que es el que nos enseñan desde la prepa y que vemos todo el tiempo. Me imagino que ustedes ya esto lo tienen relativamente claro, pero quizá lo pudimos ver un poco en la práctica y ver cómo funciona precisamente en el video, ¿no? Hay un mensaje, por ejemplo, pensemos en el gerente, y el mensaje es el contenido, lo que queremos, que es exactamente lo que yo quiero que la otra persona me entienda. Y entonces el gerente tenía un mensaje, ¿no? De mi gente no se mueve, mi gente no hace las cosas como yo quiero, en la rapidez en la que quiero, etcétera, ¿no? Por poner ahorita un ejemplo muy rápido. Y eso lo pongo en un código. ¿Qué cosa es un código? ¿Alguien me puede ayudar? Cuando decimos voy a codificar el mensaje, ¿eso qué significa? Descifrarlo. Bueno, descifrarlo lo va a hacer la otra persona, la que lo va a recibir. Pero yo que lo mando, ¿qué significa codificar? Ponerlo en el lenguaje con el que lo va a entender. Ajá, con el que yo creo que lo va a entender. A lo mejor lo estoy haciendo mal, codificar. Ponerlo en el lenguaje, es decir, usar las palabras. Codificar tiene muchas implicaciones que vienen en el libro y que tienen que ver con no solo las palabras que vamos a decir o que vamos a escribir, porque puede ser algo por escrito, sino también utilizar gestos, cómo uso las manos, las caras que pongo, porque todo significa algo, desafortunadamente. Aquí todo este proceso de comunicación tiene que ver con significados. ¿Qué quiero yo transmitir? ¿Cuál es el contenido que quiero que me entiendan? Y aquí cuando pensamos en el mensaje, pensamos en algo que va a tener significado. Todo tiene un significado. Y de hecho, hay otros teóricos de comunicación que dicen que es imposible no comunicar. Incluso cuando no dices nada, eso significa algo. Cuando de repente te estás peleando con tu novio o novia, con un amigo o con tus papás, y de repente te quedas callado y no dices nada ante una frase que te dicen o ante un reproche que te hacen, eso significa algo. O a lo mejor tú no quieres dar a entender nada, pero la otra persona puede interpretar algo de que te quedaste callado, ¿no? De que no contestaste, que tiene que ver un poco con ese axioma de la comunicación, con esa ley de comunicación de es imposible no comunicar. Todo lo que haces puede llegar a transmitir un significado, que puede ser el que quieres transmitir o el que no. Ahí empiezan toda una serie de malos entendidos, etcétera, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, pensemos en el gerente que vimos en el video. Sí, las palabras que dice son una parte del código, las que él usa, pero también cómo usa las manos, cómo hace el énfasis para ver qué tan desesperado está. Todo eso es un código. Si yo quiero que te apures, pensemos, cuando alguien me dice, pero apúrale y te truena los dedos, el tronar los dedos es parte de un código que quiere mandar un significado, ¿no? ¿Cómo me van a entender? Entonces, a lo mejor si yo digo, oye, por favor, ¿te podrías apurar? Y hasta como que me echo el bostezo, o quizá no está en el código más adecuado para transmitir urgencia. Transmitir urgencia tienes que hablar a lo mejor un poco más rápido, incluso a lo mejor levantar un poco el volumen de voz, tronar los dedos, manotear, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso implica un código que voy a mandar por cierto medio, que también al medio le llamamos canal en el proceso de comunicación. Puede ser que estemos cara a cara y entonces mi medio es verbal y el expresar de viva voz y además utilizar, digamos, mi lenguaje corporal. Puede ser por escrito, puede ser por teléfono, puede ser utilizando medios electrónicos. Ahora hay muchos canales que son electrónicos. Por ejemplo, estamos usando un medio, un canal para todo el semestre, ¿verdad? En todas las materias que llevamos virtual.
y que de repente creo que funciona mejor para muchas comunicaciones de lo que solíamos considerar en el pasado, ¿no? Y que bueno, pues ahorita no tenemos de otra para explotarlo. Entonces, usamos un medio, un canal, y el mensaje llega, ¿no? O bueno, lo mandamos. Y entonces hay un decodificador, es decir, la persona que recibe. Ahora pensemos en la coach, primera escena del video, ¿no? Ella está recibiendo el manoteo, las palabras, ¿no? Y va a sacar esas palabras de que mi gente no me entiende y yo ya estoy muy frustrado. Hay ciertas palabras que tienen un significado muy especial. Y entonces lo que ella va a tratar de sacar es el mensaje, ¿qué me quiso dar a entender? Y lo va a descomponer, lo va a sacar de la caja, digamos, es como mandar por FedEx o por DHL o la empresa de su preferencia un paquete. Yo voy a mandar mi paquete en un código muy bonito que yo preparé en una caja, lo voy a enviar y algo recibirá la otra persona. No más que la otra persona a lo mejor cuando abre el paquete lo abrió mal o en el proceso, en el viaje, algo pasó que distorsionó el paquete y salió volando en un tope de la camioneta y se estrelló y se rompió todo porque no venía como bien empaquetado. Entonces, cuando abres la caja, pues ya no está lo que te mandaron, está otra cosa. Eso pasa con la comunicación. Y aquí es donde entra en el proceso a lo que le llamamos ruido, que son ciertas interferencias. ¿Cuál fue el ruido? Bueno, a ver, punto número 1, la coach en la primera escena, coach y gerente, ¿recibió lo que realmente le quisieron decir o recibió otra cosa? ¿Cómo lo ven? Recibí otra cosa. Recibió otra cosa. ¿Cuál fue la razón por la que recibió otra cosa, Alex? Que ella estaba de mentalidad muy cerrada y ella nada más quiere o quería que le dijeran que su equipo está bien y que el gerente está mal. Ajá, o sea que a lo mejor el gerente descubriera que pobre gente, no la atendemos, aquí hay una serie de cosas en donde la coach realmente no estaba poniendo atención ni estaba centrada en tratar de recibir el mensaje. Más bien estaba escuchando lo que ella quería y lo que ella se decía a sí misma, que es al final lo que le ayuda a descubrir la segunda coach, a esta chava, ¿no? Aquí hay mucho ruido, el ruido estaba dentro de su cabeza, son sus propios prejuicios, en realidad no estaba escuchando al cliente como le hizo ver su coach, se estaba escuchando ella misma, ¿no? Lo que ella estaba pensando y cómo estaba juzgando a este señor, pero no entender de dónde venía ese mensaje, de dónde venía esa frustración, por qué pensaba lo que pensaba, tratar de entenderlo. En eso consiste la comunicación. Y digamos que lo hemos visto en la prepa y hemos hablado a lo mejor mucho de este tipo de procesos de comunicación, pero si lo pensamos, y podríamos hablar de aquí a que ustedes tengan 40 y yo esté en la jubilación, pero no estamos bien entrenados, no desarrollamos muchas habilidades de entender, y entender es una parte muy importante. Desarrollamos muchas habilidades para mandar mensajes y queremos que nos entiendan. Pero si no entendemos, si no somos buenos receptores, la comunicación va a tener un gran problema. Yo aquí aprovecho el comercial y es algo que yo trabajo mucho con personas en empresas y con gerentes, que quizá es la habilidad más importante que hay que construir del lado de la comunicación y que un gerente necesita desarrollar. No ser bueno para hablar en público. Vean a Donald Trump, vean al presidente López Obrador. ¿De qué les sirve que son muy buenos conectando con la gente porque les saben transmitir cosas cuando ellos no entienden nada, no entienden, no son capaces de escuchar? Si no son capaces de escuchar a los demás, ¿cómo demonios van a negociar? ¿Cómo van a construir o van a tomar decisiones en base a la información que reciben, ¿no? Y cómo van a crear un sentido de equipo, por ejemplo, varias cosas que un gerente, que un líder tiene que hacer. Entonces, entender, recibir el mensaje, el saber manejar estos ruidos para que no distorsionen el paquete. Y entonces, ¿qué es lo que recibe esta chava en la primera escena? Este señor es un pesado, no está entendiendo que él está frustrado, que su gente no se mueve, que no entregan lo que él pide, ella está recibiendo otra cosa.
¿no? Porque el mensaje en el camino se distorsionó con los ruidos de su propia cabeza, ¿no? Ahora, acá hay un proceso de vuelta, porque ahora el receptor es el emisor, y entonces vuelve a lo que está recibiendo en la comunicación, en una conversación, pensemos, pues ahora yo te regreso el mensaje, qué es lo que yo capté, y por ahí te mando mis ideas, también las pongo en un código, te las mando en un bonito canal, ¿no? Que estoy escogiendo, en este caso es la conversación 1 a 1, pero podría ser a través de un correo electrónico, que esta parte de los canales y los medios ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, bueno, no sé si ahorita o la próxima clase. Y mi emisor lo va a decodificar. Este viaje de vuelta pasó en el video, no sé si lo ubican. Cuando la otra, después de lo que captó, porque no estaba escuchando, se estaba escuchando ella misma, le empieza a hacer preguntas. Y no crees que estás presionando mucho a tu gente y que se te está pasando de la mano y te estás pasando de rosca, o sea, no son esas palabras. Y le regresa al emisor y el emisor se da cuenta que no lo están entendiendo, que ella recibió otra cosa. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo reacciona el gerente cuando la chava le contesta lo que le contestó alguien? ¿Se acuerda en el video? ¿Fue buena reacción, mala reacción? ¿Ubican? ¿Se acuerdan? O ya no nos acordamos. Pues mala, ¿no? Porque le dijo que le estaba diciendo lo mismo que su equipo. Tú no me entiendes, de hecho, ¿no? Y hasta manotea, y claro, mala, porque se da cuenta que lo que mandó, y eso a la gente le causa frustración, ¿no? El video quizá nos ayuda a ejemplificar un poquito toda esta parte de este proceso, las interferencias que podemos hacer y que tenemos que manejar o evitar. Eso implica también desarrollar habilidades de escucha para que te llegue lo que realmente te tiene que llegar. Por eso, como bien identificaban Shannon y Weaver, que son los creadores de este modelito que vemos, que en todo el mundo conocemos y que identificamos de comunicación, identificaron muy bien el proceso de regreso, como la fase de retroalimentación, y esto tendría que ser un continuo. Si funciona bien, pues vamos llegando a entendimientos, acuerdos, todo fluye, vamos construyendo los significados y vamos transmitiendo el mensaje que queremos que la otra persona entienda. Porque aquí hay una palabra clave que nos va a decir si este proceso de comunicación funciona o no, y que el mismo libro nos dice, el entendimiento. ¿Nos estamos entendiendo realmente? ¿La otra persona está recibiendo lo que yo quiero que entienda de mí y viceversa o no? Cuando vemos escucha activa, que ahorita no me voy a meter en ese tema, pero cuando vemos habilidades de escucha activa, de repente en otros cursos y también en empresas, vemos que hay un nivel de escucha en donde tenemos conversaciones, pues del tipo como la que vimos en el video, en la primera escena, en donde tú te puedes echar una conversación de café con un amigo o amiga, 1 hora, y en donde tú mandas cosas que no reciben de manera diferente y además no le importa a la otra persona. La otra persona te manda cosas que tú no recibes de la manera en la que la quieres entender y tampoco te importa. Y es una bonita hora de café, ¿no? En donde platicas súper a gusto, pero tú no estás entendiendo a la otra persona no te está entendiendo a ti, ni te importa. Tú lo que quieres es desahogarte y decirle a alguien lo que quieres contarle. Si te entienden o no es irrelevante y viceversa. Hay gente que así se echa 1 hora de café, literal, sin entenderse en realidad. Entonces el nivel de comunicación es terriblemente pobre y un proceso en donde fluya bien todo este ciclo que estamos viendo en la diapositiva, pues sería como la conversación que tuvieron las dos coaches y la última escena entre coach y gerente, en donde ya el gerente empieza a sentir que lo entienden y además cuando la coach entiende realmente lo que le está diciendo el gerente, le puede hacer preguntas para que le caiga el 20 y que entonces pueda reflexionar qué puede hacer para empezar a cambiar las cosas y ya el proceso de comunicación fluye de una manera distinta. El tipo de conversación que vimos en la segunda escena es una conversación que también cualquier gerente debería tener con su gente.
cuando se atora y no sabe qué hacer, bueno, una vez que yo he logrado entender a mi colaborador de por qué no vende, por qué está frustrado con un cliente, por qué no le salen las cosas de su chamba, por qué está gastando tanto dinero en viáticos, haciéndole preguntas, ayudarlo a descubrir, ok, entonces, ¿cómo harías las cosas diferente? ¿Qué te permitiría cambiar? Y si no puede o no se le ocurre nada, pues a lo mejor yo ya le puedo sugerir algo. Pero el proceso de comunicación sería muy distinto y mucho más enriquecedor si es del tipo como lo vimos en la segunda y tercera conversación del video. Pero bueno, esto nos ayuda a ver de manera un poquito más ejemplificada y más eficiente o más efectiva toda esta parte de comunicación y todo este proceso que ya hemos visto en la prepa, pero bueno, que desde el punto de vista de una organización y para lo que es un gerente es muy importante. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario, vamos bien, se atoraron, ¿todo claro? Todo bien. Creo que todo bien. Muy bien, gracias. Ay, perfecto. Entonces, bueno, aquí en el libro, y ya muy ejemplificado, ya lo discutimos ahorita, pero nos hablan de que puede haber comunicación verbal, y cuando decimos comunicación verbal es parte del código del que estamos hablando, del que ya explicábamos hace rato y que también se refería a Alex hace un ratito. ¿Qué palabras son las que cuál es el lenguaje que voy a utilizar para que me entienda la otra persona, ¿no? Entonces, escoger las palabras. Cuando hablamos de comunicación verbal puede ser utilizando mi voz o no utilizando mi voz, es decir, escribiéndolo y que puedo utilizar distintos canales o medios, como pueden ser un póster, un espectacular en la calle, un memo, un correo electrónico, un mensaje de texto. Son distintos canales en los que yo también puedo hacer llegar comunicación verbal. Pero hay comunicación no verbal, es decir, cosas que no digo, no tiene que ver con palabras, pero sí con gestos, con ademanes, con reacciones, con movimientos de manos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que también transmiten mucha información. Aquí también con el lenguaje no verbal hay que tener cuidado porque igual y no queremos transmitir cosas, pero las decimos. Acuérdense de este axioma al que me refería hace rato, de es imposible no comunicar. Entonces, de repente puedes comunicar cosas que no querías decir. Por ejemplo, poniendo una cara. A mí casi siempre, yo soy muy expresivo con mi lenguaje corporal y siempre desde chiquito hago caras y creo que así lo voy a hacer toda mi vida, ¿no? Y de repente hago caras que son como reacciones de que estoy pensando en algo, pero quien me ve interpreta que son caras que le estoy haciendo a otra persona, ¿no? Y en más de una ocasión, pues ha habido gente que en juntas, como hago caras, pues llega y me dicen, oye, déjale de hacer esas caras a fulanita porque ya está infartada, ¿no? Pero bueno, yo no le estoy haciendo esas caras a fulanita, estoy pensando y a la hora que pienso, pues de repente hago esas caras. Pero es parte de mi comunicación no verbal y que otros podrían interpretar de cierta manera, ¿no? Hay lenguaje no verbal que es intencional, es decir, yo quiero que te apures, entonces trueno los dedos, eso es lo que quise decir, independientemente de si es grosero o no, esa es otra historia, pero a lo mejor sí me están entendiendo lo que quiero decir, o están entendiendo algo distinto. En lugar de que me apure, lo que están viendo con tronar los dedos es un majadero y un naco, ¿no? Y a lo mejor es otro el mensaje que podamos transmitir. La comunicación es muy variada porque depende mucho de qué recibe la otra persona. Por eso el proceso de retroalimentación es muy importante para saber qué entendiste, qué recibiste, y sobre eso podamos seguir construyendo la comunicación, ¿no? Entonces hay que considerar cuando usamos palabras que pueden ser de manera oral y también escrita, y cuidar mucho esa parte, pero hay mucha comunicación no verbal. Por ejemplo, el tipo de colores que usamos, cuando hay gente que sabe lo que está transmitiendo utilizando ciertos símbolos, ciertos signos, y quiere decir algo o no, y a lo mejor otros lo pueden interpretar, y hay que saber controlar y utilizar muy bien todo lo que tiene que ver con lo no verbal. Hay gente que no tiene idea qué transmiten los colores, por ejemplo, que hay
todo un tema de psicología del color, ¿no? Entonces, si te pones una corbata azul pensando en los caballeros o un traje azul o una blusa azul, las damas, pues bueno, el azul transmite calma, transmite confianza, ¿no? Y entonces, bueno, es parte de lo que a lo mejor quieres transmitir. Si Donald Trump, que de repente le encantan las corbatas rojas, el rojo es un color de mucha determinación, firmeza, muy autoritario, muy de moverte, ¿no? A lo mejor tiene idea, a lo mejor no tiene idea, se las pone, yo creo que sí tiene idea y además asesores que le han enseñado a usar el color rojo. Cuando la reina Isabel II se pone algo morado, el morado o el púrpura, esos colores son muy de autoridad, de formalidad, de alguien que tiene un estatus superior y desde ese estatus te habla, ¿no? Y eso te transmite jerarquía, autoridad, ese color, ¿no? O ciertas señas, ¿no? Cuando, por ejemplo, muchos analistas, en la visita que hace 2 años hizo el presidente Trump al Reino Unido y la reina lo recibe, se pone un broche que le regaló el presidente anterior, ¿no? Que le regaló Obama, ¿no? Entonces muchos lo interpretaron como de, se lo restregó en la cara a ¿no? El broche que le regaló el opuesto a Trump. Pues quién sabe qué quiso decir, pero la señora se puso el broche y a lo mejor es parte de ciertas comunicaciones no verbales que transmitió. Entonces, bueno, aquí es muy importante checar cómo usamos nuestra comunicación, tanto la verbal como la no verbal. Y otro elemento importante que señalan los autores del libro es la comunicación, o más bien dentro de la comunicación, la riqueza de información. ¿Alguien me podría decir qué cosa es eso de la riqueza de información? ¿Qué es lo que dice el libro? ¿A qué se Si quiere, refiere? yo se lo digo. Por favor. Dice cantidad de información que puede transmitir un medio de comunicación y la medida en que éste permite a emisor y receptor llegar a un entendimiento común. Ok. ¿Qué tanta información puedo transmitir? Entonces, ¿qué tantos contenidos podemos manejar? Y también cuando hablamos de riqueza de información, es qué tanto chance tengo utilizando un canal o un medio de información el que podamos llegar a un entendimiento común, que es esta segunda parte de la que hablaba Daniela, que leía ahorita, ¿no? Entonces hay canales que nos permiten mucha riqueza, es decir, hay chance y posibilidad de tener mucha información utilizando ese medio y además ser muy interactivo. Esta segunda parte de la que leían tiene que ver con la interacción entre emisor y receptor y entonces el poder interactuar. Hay veces en que podemos interactuar en ciertos canales o con ciertos mecanismos de comunicación, pero no de manera, digamos, en tiempo real, no de manera automática, ¿no? Por ejemplo, puede ser un correo electrónico. Tiene cierto nivel de riqueza de información porque en un correo podemos transmitir y hasta pegar archivos a textos muy grandes o poner la liga para un video, entonces se puede transmitir mucha información, puede venir de regreso, hay posibilidad de tener interacción, pero quizá no es tan rápida, porque a lo mejor de aquí a que la otra persona lo vea y sobre todo si es nuestro correo institucional de la Ibero, pues de aquí a que lo abra, quién sabe a qué hora lo recibo, cuando lo recibo y lo veo, pues va de regreso una respuesta que también a lo mejor puede llegar a tardar. Si hay interacción, pero quizá no es tan fluida o tan rápida. Entonces, sí, un correo electrónico implica cierto nivel de riqueza de información, pero menor a otras en donde la interacción es más rápida y podemos rebotar información y llegar a un entendimiento más rápido. Que no quiere decir que el correo esté mal. Hay mecanismos de información, hay canales que a lo mejor tienen menor riqueza que el correo, pero a lo mejor hay ciertos medios, mecanismos de comunicación que tienen más riqueza que el correo. Entonces, hasta aquí vamos bien con esta parte de la riqueza de información. Sí, profe. Sí está entendido. Y en el capítulo, por ejemplo, nos presentan muy en lo general, muy resumido, 4 tipos de comunicación, 4 medios de comunicación fundamentalmente, que van desde tener muy poquita riqueza a mucha riqueza. O viceversa, si vamos de arriba hacia abajo, pues del que tiene una gran riqueza de información
hasta el que tiene menos riqueza de información, ¿no? Por ejemplo, lo que es la comunicación cara a cara y que, de hecho, tiene que ver, por ejemplo, ¿cuál sería un mecanismo de comunicación que un gerente puede aplicar, un medio de comunicación que puede aplicar en este primer nivel de comunicación cara a cara, que es el que nos presentan los autores, tiene la mayor riqueza de información? ¿Cuál pudiera ser un ejemplo? Rodrigo, por poner un ejemplillo, ¿qué se te ocurre? Comunicación cara a cara, que sería de Astar. Una junta. Una junta, claro, por supuesto. Una junta es una forma de tener comunicación cara a cara. Tienes a tu equipo y les explicas información, les pasas una presentación, les puedes dar como información adicional escrita, pero estás hablando con ellos, los tienes cara a cara. Claro, y una junta en donde haya chance de discutir cosas, una hora en donde tú también puedas escuchar a la gente que te van explicando su punto de vista, que te dicen también lo que les parece, lo que no les parece. Entonces es un mecanismo de gran riqueza, es un medio de gran riqueza de información, porque puede haber esa interacción. Una buena junta, porque también hay juntas nefastas, donde no escuchamos y pueden pasar cosas como las que hemos discutido y vimos en la primera conversación del video. Básicamente, tienen que ver con el poder interactuar, tomar decisiones, entendernos muy bien, llegar a construir buenos acuerdos, que el gerente también en una buena junta, escuchando a su gente, pues pueda entender situaciones que le están explicando y entre todos tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, como Rodrigo dice, una junta, también uno a uno con la gente en evaluaciones o en reuniones que tenemos con una sola persona. En el libro presentan algo, un concepto que dice administración en marcha, que tiene que ver con este canal, con este medio, perdón, de comunicación cara a cara, que hay gerentes que van caminando en el pasillo y van teniendo conversaciones y platicando en la mañana, por ejemplo, con su gente y preguntándoles cómo va todo, haciéndoles preguntas concretas sobre un objetivo o un proyecto, toman decisiones, rebotan ideas y luego se van, siguen en el pasillo hablando con otra persona, ¿no? Que es un poco lo que ejemplifican en este concepto de administración en marcha, que algunos gerentes utilizan, pero que es una versión de la comunicación cara a cara, ¿no? Hay comunicación que es verbal, transmitida por vía electrónica. Si ya no lo tengo cara a cara, pero sigue siendo verbal, yo te la envío y me pueden llegar de regreso, también muy personalizada. Quizás se tarde un poquito más de tiempo, no es de tanta riqueza por la interacción que no es tan inmediata, pero pues tiene un buen nivel de riqueza, como podría ser un correo electrónico, o un chat incluso, ¿no? El chat, por ejemplo, usar WhatsApp versus a usar un correo, quizá tenga mayor riqueza, en cierto sentido, porque en WhatsApp podemos mandar también archivos y ligas de videos, etcétera, pero quizá la interacción es un poquito más rápida, más fluida, en tiempo más real. También a diferencia de, aunque también en algunas herramientas en el correo electrónico puedo mandar mensajes de voz, pero no es tan ágil y es mucho más rápido y más sencillo mandar mensajes de voz por WhatsApp o por un chat de esta naturaleza. O pensemos en el chat de Teams, ¿no? Podemos utilizar todo esto y a lo mejor es un poco más rápido que el correo electrónico, entonces a lo mejor ese tiene un poquito más de riqueza en relación con la información. Ahora, un comunicado escrito que es una carta que te dirijo personalmente, a lo mejor es a lo mejor pensemos en un mecanismo en un curso en línea, a lo mejor ustedes no han tenido una materia en línea distinta a esta, ¿no? En donde al menos nos vemos en las clases y podemos interactuar en las videoconferencias, pero hay materias en línea en donde todo está en la plataforma, tú te metes a ver las instrucciones, a leer los contenidos, a lo mejor ves por ahí un video, están marcadas las actividades, las vas haciendo, te las van calificando y te dan retroalimentación por escrito. Hay una modalidad en línea que le llamamos asíncrona, porque tú te metes en tus tiempos, tú ahí sabes
a qué hora ves los contenidos y haces la tarea o las actividades o los proyectos. Tienes una semana, por ejemplo, para hacerlo, pero tú sabrás a qué hora lo haces. Si lo quieres hacer muy temprano, muy tarde en el día. Y a lo mejor es parte en ese canal, pues hay una comunicación escrita dirigida personalmente a ti, una retro que recibes, pero es menos rica porque hay menos chance de tener una interacción más fluida o más dinámica. A lo mejor sí le puedes contestar, ¿no? Pero no tan rápidamente. Pensemos, por ejemplo, en algún mensaje que recibimos en correos que son, como apliqué, por ejemplo, una vacante, ¿no? Y entonces apliqué en un sitio web, me generó un correo para que me respondieran de, hemos recibido tu respuesta, pero es de esos correos que tienen una dirección de no reply, es decir, no lo puedo contestar, ¿no? Y si quieres contestar, a lo mejor tienes que dirigirte otra vez a la plataforma o escribirle a otra persona, ¿no? Ese sería un tipo de comunicación escrita dirigida personalmente, pero que no es tan rica porque no puedes interactuar. Recibes la información, pero a lo mejor ya tienes muchos menos chances de poder mandar la respuesta, ¿no? O es mucho más complicado. Y la peor de todas, pues es la comunicación escrita impersonal. La peor de todas en cuestión de riqueza, donde no es un comunicado que nos mandan y que a lo mejor está en un póster o mandan un memo, pero es para el pueblo. Pensamos todos los correos que luego recibimos que son prácticamente spam en nuestro correo, que nos avisan de las agendas, creo que en la Ibero hay un abuso de comunicación escrita impersonal y que la verdad no le hacemos caso a la gran mayoría de los que la recibimos, pues porque no entendemos si es para nosotros o no, que de repente nos saturan como de mucha información. Es impersonal porque es para el pueblo, ¿no? Para todo mundo, y además no tenemos mucho chance de interactuar. Son los medios de menor riqueza de información y que probablemente tengan menor peso en la construcción de mensajes, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar la clase, vamos a cerrar otros conceptos y el resto de elementos que tienen que ver con comunicación y que son importantes en la comunicación de un gerente. Y entonces, bueno, la próxima clase lo que vamos a hacer es terminar de ver el capítulo, checar algunas dudas, hacemos una actividad la próxima, el miércoles, bueno, hacemos un Kahoot para repasar todo y hacemos una actividad para cerrarlo de comunicación, checamos dudas de sus proyectos, básicamente ese sería el plan para la próxima semana. No sé si tengan alguna otra duda, comentario, etcétera, etcétera. Gracias, Arabi, acabo de ver el mensaje del chat de lo que avisaste, muchas gracias. Si no hay dudas, comentarios, pues bueno, entonces hasta aquí dejamos la clase. Si tienen alguna duda o van teniendo alguna duda de su proyecto, me escriben, porfa, vamos a tratar de resolverlo lo más rápido posible, hablando de la riqueza de la información y la interacción. Y bueno, pues primero Dios, nos vemos entonces el próximo lunes a las 7 de la mañana. Cuídense, que tengan un excelente día, un excelente cierre de semana y nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias, Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias.